Hola, espero que estén visualizando bien la pantalla y vamos a empezar con el siguiente tema del módulo de anatomía, que es sistema renal. Bueno, este se puede considerar como sistema renal o también lo pueden encontrar como sistema urinario. Va a estar compuesto por riñones, uréteres, vejiga urinaria y la uretra. Todos estos órganos tienen la finalidad de filtrar la sangre y esto lo van a hacer mediante un proceso que es el proceso de la producción de orina. Como tal, el sistema renal va a producir, va a transportar, va a almacenar y va a excretar la orina, pero no simplemente lo vamos a ver como un punto de vista de la orina y ya, sino que hablamos de un producto de desecho. En este caso va a ser un producto líquido y va a ser de forma intermitente porque orinamos de una forma voluntaria, ¿no? Nosotros decidimos en qué momento hacerlo y por eso es intermitente, porque no es como algo continuo. Dentro de las funciones del sistema renal, no, aparte de la orina, lo que hace esto o lo que regula van a ser varios parámetros fisiológicos. ¿Por qué? Porque vamos a estar eliminando líquidos y desechos. Dentro de estos parámetros fisiológicos que va a estar regulado por el sistema renal, vamos a encontrar el volumen sanguíneo. Si hablamos de volumen sanguíneo, por lo tanto, estamos hablando o está en estrecha relación con la presión arterial. Si hay mayor volumen sanguíneo, la presión arterial va a estar más alta. Si hay menor volumen sanguíneo, la presión va a estar baja. Por lo tanto, en los pacientes renales, que son pacientes que no pueden excretar la orina y por lo tanto van a tener siempre una constante de líquido amplia, van a ser pacientes que siempre son hipertensos. Por eso yo les decía, aunque inventen ustedes sus signos, hay ciertas patologías que por sí solas van ¿cómo se podría decir? A tener como los signos vitales propios de la patología. Ustedes pueden decir, bueno, invento los signos, la maestra no se da cuenta o la persona con la que estoy trabajando no se da cuenta y no pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, no saben que a lo mejor los pacientes renales, por su patología, siempre, todo el tiempo van a estar hipertensos, no porque tengan una crisis hipertensiva o porque tengan hipertensión. A veces el paciente no lo sabe, no es diabético, no es hipertenso, le pregunta si no lo es y aún así siempre va a estar con la presión alta. ¿Por qué? Porque ya es derivado de esta enfermedad renal. Otro parámetro fisiológico que encontramos dentro del sistema renal es el pH. ¿Por qué? Porque va a ser la regulación de ácido base mediante estos desechos. Y por último también tenemos el equilibrio electrolítico. Este equilibrio electrolítico, como estoy hablando de líquidos, estoy hablando de una absorción o de una reabsorción y una excreción. Esto va a ser a necesidad del cuerpo. El cuerpo decide cuánto es lo que absorbe y cuánto es lo que excreta, perdón. Y bueno, dentro de todas las funciones ya mencionadas, también vamos a estar regulando nosotros mismos la excreción de la orina, pero de una forma voluntaria. Una es la producción y otro parámetro o otro punto a mencionar, pues es la excreción, que esa es relacionada con el sistema nervioso, donde nosotros decidimos en qué momento y en qué lugar, que era lo que yo les comentaba al principio. El sistema renal se va a dividir en dos partes. En la parte superior, vamos a buscar sistema renal superior. Bueno, es que está completo. Pero bueno, dentro de la parte superior del sistema renal, también se le denomina parte abdominal, vamos a encontrar los riñones. Los riñones van a ser órganos pares que van a filtrar la sangre, van a producir orina, van a reabsorber sus sustancias útiles como los electrolitos y los aminoácidos y van a eliminar los desechos de la orina, como por ejemplo desechos de alimentos, de medicamentos o de ciertas toxinas. Este tema ya lo habíamos tocado antes cuando vimos farma y veíamos que dentro de la farmacodinamia, me parece que es, encontrábamos que dentro de los órganos que más se ven afectados son los riñones, el páncreas y el hígado. Y también tenemos los uréteres, que van a ser los tubos que van a transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria.
Dentro de la parte inferior o también llamada pélvica encontramos la vejiga urinaria, que va a ser el saco muscular que almacena la orina y permite controlar la micción, y la uretra, que va a ser el tubo que transporta la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo. En los hombres su función es adicional, ya que esta también nos va a ayudar a transportar el semen después de la eyaculación. Dentro de o relacionado con los riñones vamos a encontrar las glándulas suprarrenales. Esas glándulas son tanto renales, pero también van a ser hormonales, ¿vale? Porque son renales porque van a producir una hormona que se llama aldosterona. Esta hormona va a impactar directamente en la función renal y en la producción de la orina, ¿vale? Pero no deja de ser una hormona, por lo tanto también se vuelve parte del sistema endocrino. En esta parte se considera más a esta glándula, se llama glándula suprarrenal porque está arriba de los riñones, pero se considera más parte del sistema endocrino. Si se da, bueno, espero que se vea el punzor. Y estas que se ven aquí son las glándulas renales. Son esos triangulitos que están arriba de los riñones. Los riñones son estos que están en color cafecito y verde. Los uréteres son estas líneas como rositas que se ven. Tenemos la vejiga urinaria. Y por último, tenemos la uretra. Sale hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Entonces, bueno, espero que sea más o menos visual. Y ahora sí, vámonos con los compuestos de la orina. Si estoy hablando de que todo lo compuestos... Si estoy hablando de que toda la función renal va a estar relacionada con la orina, debo de saber qué contiene esa orina y qué parámetros puedo yo relacionar con la orina. Si se dieron cuenta, cuando vimos toma de muestras, encontraron también muestras en la orina. Entonces, ¿qué puedo detectar en esta orina? Bueno, vamos a ver que es un líquido lleno de desechos dañinos y que por lo tanto nuestro cuerpo está excretando. Dentro de estos desechos tenemos la urea y la creatinina, que van a ser los desechos de proteínas. De hecho, ese es un parámetro de laboratorio que pueden encontrar en estudios de laboratorio y bueno, nos va a indicar cómo estamos procesando esas proteínas. Podemos encontrar los desechos de medicamentos o sus productos en degradación, que era lo que yo les decía, la sustancia activa. Tenemos glucosa en pacientes diabéticos, tenemos proteínas presentes principalmente en enfermedades o en personas con enfermedades renales, y tenemos agua. De acuerdo a la ingesta o pérdida sustancial de una u otra manera, es la cantidad de agua que vamos a encontrar dentro de la orina, ya que recuerden que el agua no simplemente se excreta por la orina, sino tenemos también la transpiración, tenemos a lo mejor el sebo, tenemos otras maneras de excretarla. Esa es una, y también tenemos otras maneras sustanciales que pueden llegar a pasar, como por ejemplo una hemorragia. Aquí no es cualquier agua la que se está excretando, sino es agua del plasma sanguíneo. Por eso, si ustedes se acuerdan, en las clases de cardio, bueno, en la clase de cardio yo les hablaba de los componentes sanguíneos y en este caso va a estar relacionado con la orina. Y de hecho, cuando vieron ustedes la tabla de soluciones coloides y cristaloides, se dieron cuenta que, por ejemplo, para recuperar plasma sanguíneo no utilizo solución salina, ¿no? O sea, no estoy ocupando como tal un electrolito en especial, sino utilizo solución Hartmann, que va a ser una solución que va a recuperar ese volumen de plasma sanguíneo. Y bueno, esta constante, el hecho de mantener yo el agua en correcto equilibrio en mi cuerpo, me va a provocar una homeostasis, que es un equilibrio de líquidos y por lo tanto un buen funcionamiento de mi cuerpo. La producción y control de la composición de la orina es una función exclusiva de los riñones y de la vejiga urinaria. Recuerden que la vejiga urinaria se almacena hasta que ésta se puede vaciar. Los uréteres y la uretra son conductos para el transporte hacia y desde la vejiga urinaria repetitivamente. Es como de ida y vuelta, por decirlo así.
tenemos dos uréteres y una uretra y juntos, junto con la vejiga, van a formar el triángulo de la vejiga o la tríada de la vejiga, ¿sale? Entonces, bueno, dentro de vámonos ahora sí ya con, estos fueron generalidades, vámonos ahora ya con cosas en específico como los riñones, que es nuestro órgano por excelencia de sistema renal. Y bueno, la unidad funcional del riñón es la nefrona, ¿sale? Entonces esa es la célula funcional o la célula específica del sistema renal, la nefrona. De hecho, por eso el especialista en sistema renal es el nefrólogo, ¿sale? ¿Por qué? Porque es el especialista en la célula de la nefrona. Y bueno, dentro de estos riñones va a ser un órgano que va a tener una forma de frijol, que va a filtrar el agua, las sales de desechos, del metabolismo, de las proteínas, tanto de la sangre, y pues también va a devolver nutrientes y sustancias químicas a la sangre como tal. Este es como un filtro, ¿no? Para ver si pasa o no pasan ciertas sustancias. Estos riñones, en especial el riñón derecho, va a estar como que al lado, no al lado, sino se contrapone, por decirlo así, a la altura del hígado. En cuanto al riñón izquierdo, pues va a estar más relacionado o va a estar trabajando en conjunto con el estómago, el vaso, el páncreas, el yeyuno y el colon descendente. Ahora que veamos el sistema gastrointestinal, van a ver cómo se relacionan estos o por qué se conecta y cómo se da ese intercambio de nutrientes, por decirlo así. Bueno, dentro del riñón, esas son sus funciones. Ahora nos vamos con los uréteres. Que es la conexión que sigue en cuanto a los riñones. Y bueno, los uréteres van a ser dos, van a medir aproximadamente de largo 25 a 30 centímetros, van a ser unos tubos demasiado estrechos y van del riñón a la vejiga urinaria. Son como conexiones, por decirlo así. Aquí, ¿cuál es el problema? Por la misma anatomía del uréter, si se dan cuenta, son como dos pequeños hilitos, entonces tienden a tener una mayor obstrucción por cálculos renales o por cálculos uretrales, ¿sale? Bueno, aquí, ¿qué pasa? Las contracciones de la musculatura de la vejiga urinaria actúan como un esfínter, evitando que el reflujo de la orina vuelva hacia los uréteres cuando la vejiga se contrae. Esto va a aumentar la presión interna durante la micción, ¿sale? Entonces, a final del día no tendría por qué haber un retorno de orina en cuanto a la vejiga y a los uréteres. Se puede obstruir, sí, por cálculos renales, pero no por un reflujo. Y si hay un reflujo, pues estamos hablando ya de una patología, ¿vale? Ahora, vámonos con la vejiga urinaria. La vejiga urinaria va a ser una víscera hueca y va a tener unas paredes musculares distendibles, lo que hace que podamos controlar la micción. Recuerden que todas las contracciones que se dan siempre se van a dar en un órgano que es de músculo, o sea, en el músculo, en la esencia del músculo es donde podemos encontrar esas contracciones. Bueno, en cuanto a los hombres, hacia el cuello de la vejiga, el músculo detrusor forma un esfínter involuntario llamado esfínter uretral interno. Este se contrae durante la eyaculación para prevenir el reflujo del semen hacia la vejiga y discurre radialmente, por lo tanto ayuda a abrir el orificio uretral interno y esto va a formar unos ángulos en triángulos que van a ser ángulos de la vejiga propia, ¿sale? Va a estar descansando igual en huesos púbicos, en las sínfisis púbicas y en el piso pélvico. Y bueno, esta como tal va a ser el depósito temporal de la orina, en donde va a estar almacenada hasta que encontremos el momento específico de poder desechar.
Ahora, ¿por dónde desechamos la orina? Pues por la uretra. La uretra va a variar en cuanto al sexo, si es masculino o femenino. Dentro de la uretra masculina, aquí está. Dentro de la uretra masculina, esta va a medir 18 centímetros a 22 centímetros de largo aproximadamente. Va a transportar la orina desde el orificio uretral interno de la vejiga hasta el orificio uretral externo que está ubicado en el glande del pene. ¿Vale? Por ahí es por donde se va a excretar y bueno, dentro de la uretra masculina esta la podemos dividir en 4 partes. La intramural o también llamada preprostática que va a medir de 0,5 a 1,5 centímetros de largo. La uretra prostática que mide de 3 a 4 centímetros de largo. La uretra intermedia que mide de 1 a 1,5 centímetros de largo. Y por último la esponjosa que es la más larga y va a medir 15 centímetros de largo. ¿Sale? Esta va a tener una variación dependiendo de si la vejiga está llena o no. Cuando la vejiga está llena, el cuello de la vejiga se va a contraer y por lo tanto el orificio uretral interno va a ser pequeño y elevado. Cuando la vejiga se vacía, el cuello se relaja y por lo tanto el orificio uretral interno va a ser ancho pero va a ser bajo, o sea, todo lo contrario. Ahora, bien, dentro de esto, lo que yo les comentaba o la importancia y el por qué varía dependiendo del sexo del que estamos hablando, es por los conductos eyaculadores. Dentro de la mujer, pues no vamos a encontrar conductos eyaculadores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí en el hombre? Que aquí sí existen y van a desembocar en la uretra prostática por medio de hendiduras adyacentes. O sea, esos conductos eyaculadores se van a encontrar por aquí, en esta parte donde les estoy señalando, para desembocar en esta parte que es la próstata. Y bueno, una vez que se encuentran en la próstata, van a estar dentro de los orificios prostáticos, por llamarlos así, pero ya van relacionados con la uretra. Y bueno, aquí es donde se va a fusionar el tracto urinario y reproductor. Ahora que veamos reproductor, pues nos vamos a ir más enfocados al semen y toda esta parte, pero ahorita como estamos en urinario, nada más es como dato plus. Ahora vámonos con la uretra femenina. La uretra femenina es la que ya habíamos mencionado anteriormente. Las características que va a tener esta uretra es que va a medir 4 centímetros de largo y 6 milímetros de diámetro. Si se dan cuenta, a comparación de la del hombre que medía de 18 a 20, pues la de la mujer está súper pequeña. Esto explica el por qué las mujeres tienden a tener más infecciones de las vías urinarias, también llamadas IBUS, infección de vías urinarias. Las van a encontrar así la abreviación. Y bueno, esto es por la misma anatomía de la mujer. Hagan de cuenta que si ingresa algún agente infeccioso a la uretra de la mujer, pues va a ser más fácil de contraer una infección. ¿Por qué? Porque el camino que tiene que recorrer ese agente infeccioso no es tan largo, o sea, son 4 centímetros, a comparación de un hombre que quizá pudiera contraer algún patógeno, pero no va a producir una infección. ¿Por qué? Porque el camino es demasiado largo y ni siquiera el microorganismo que entre va a alcanzar a atravesar todo ese camino. Y bueno, esta uretra femenina va a pasar por el orificio uretral interno de la vejiga urinaria, después pasa a la sínfisis púbica y va a dar al orificio uretral externo. Este orificio se va a encontrar anterior al orificio vaginal. Hay que tener mucho cuidado en la diferenciación de estos. ¿Por qué? Porque a veces cuando colocan una sonda vesical,
que es una sonda para poder orinar, o también llamada sonda Foley por la marca que así se llama Foley, pero es una sonda vesical. Lo que hacen es que colocan la sonda a nivel de la vagina y no debe de ir a nivel de la uretra. Entonces hay que aprender a distinguir estos orificios, ¿vale? Y bueno, ¿qué correlaciones clínicas o qué enfermedades podemos encontrar dentro del sistema urinario como tal? Bueno, vamos a ver esta imagen, ¿no? Que es un poco más relacionado a las correlaciones clínicas. Lo primero que podemos encontrar, o lo más común que encontramos, son el trasplante renal. Y bueno, aquí qué pasa con el trasplante renal. Es un tratamiento que es especialmente para personas con insuficiencia renal crónica. Se extrae el puro riñón, pero no se extrae la glándula suprarrenal. Y bueno, en este caso pues se trasplanta un riñón de una persona a otra, ¿vale? Pero sin afectar la glándula suprarrenal. Ahora, vámonos con los cálculos uretrales. Si se acuerdan, en la anatomía yo les decía que era más el problema con los cálculos uretrales era que bloqueaban los uréteres. ¿Por qué? Porque la anatomía del uréter es muy estrecha. Los uréteres se pueden dilatar si se obstruyen, si se dilatan, pero la gravedad del problema de una obstrucción es que va a depender de la ubicación de ese cálculo, del tipo de cálculo que tenemos y el tamaño, y también si es liso o puntiagudo, ya que pueden tener un dolor más intenso cuando son puntiagudos, y ese dolor es de tipo cólico, como el cólico menstrual, pero pues lo sentimos a nivel de la espalda baja. Esto, el hecho de que se obstruya un uréter va a provocar una hiperperistalsis, que quiere decir un movimiento. El cálculo va a querer subir o va a querer bajar, y por lo tanto va a estar rasgando ese uréter y va a provocar, aparte de la obstrucción, pues va a provocar la lesión y por lo tanto un dolor. ¿Qué otra característica podemos tener aquí? Pues que obviamente vamos a tener una obstrucción completa o parcial de la orina, no van a poder hacer de la pipí. ¿Por qué? Porque pues no hay un paso, esa pipí sí existe, pero está estancada en el uréter. Entonces, igual, si encontramos ese cálculo que está obstruyendo esa orina, que no deja que pase, si como sabemos es un producto de desecho que está estancado en el uréter, aparte de hacer una lesión y aparte de obstruir, vamos a encontrar también una infección. ¿Dónde comúnmente podemos encontrar estos cálculos? En la unión de los uréteres y la pelvis renal. También donde atraviesa la arteria ilíaca externa y el borde pélvico, y a través de la pared de la vejiga urinaria. ¿Cómo podemos confirmar un cálculo uretral? Pues bueno, se manda a hacer una radiografía abdominal o un urograma vía intravenosa o en sangre, por decirlo así. Se puede eliminar el cálculo uretral ya sea por una cirugía abierta, donde literal pues abrimos la cavidad y se retira el cálculo. También puede ser por medio de una endoscopia, que en este caso va a ser una endourología, y también por una litotricia. ¿Qué es una litotricia? Bueno, cuando el cálculo está muy grande, es una terapia que va a tener ondas de choque. Entonces esas ondas de choque van a como que a triturar ese cálculo en pequeños fragmentos, y va a permitir que ese cálculo lo podamos excretar por medio de la orina. Tenemos también una cistotomía suprapúbica. Esto es más a medida de la vejiga, y bueno, es como con inserción de algunos catéteres, pero pues bueno, no vamos a tocar tanto ese tema. Y también tenemos una cistoscopía. Es lo mismo que la cistotomía, nada más que en la cistotomía vamos a retirar algo de la vejiga. Una cistoscopía es nada más una exploración, vamos a explorar la vejiga, ¿vale? Y acuérdense, siempre el término tomía va a ser como de extirpación y copia va a ser de explorar. Ambas son cirugías, pero con diferente finalidad. Y bueno, por último tenemos los riñones ausentes o riñones ectópicos. Esta es una anormalidad congénita
donde vamos a tener un riñón ausente o va a tener diferente forma. Recuerden que la forma del riñón era en forma de frijol, entonces hay pacientes que o no tienen el riñón, nacen sin el riñón, y bueno, estos pacientes es uno de cada 1200, entonces sí es una patología no grave, sino que sí tiene muchos casos, por decirlo así. O sea, no es un caso raro en no encontrar un riñón, sino es uno en 1200 individuos. O sea, su constante es mucho. A veces decimos, 1200, pero pues son poquitos. Si lo vemos desde una perspectiva diferente, pues sí son muy poquitos para una patología. Y bueno, puede que no tenga el riñón, o puede que la forma sea diferente. En vez de ser una forma de frijol, tiene una forma de herradura, aunque también puede ser en forma sigmoide, en forma de un bulto, de un disco, o incluso lo podemos encontrar en forma de L. Y bueno, esto sería todo en cuanto al módulo de anatomía renal. Y al tema de anatomía renal. Y bueno, si tienen dudas, preguntas, lo comentamos en clase. Espero que haya quedado claro y haya sido complementario a su tarea. Pero si hay dudas o preguntas, pues lo revisamos en clase. Nos vemos la próxima clase de anatomía.